Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Gustavo Rangel, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, secretario general de Avanzada Progresista en esa entidad. Es también miembro de la Comisión de Contraloría del Parlamento y miembro del Grupo de Amistad para Colombia de la Asamblea Nacional. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Gregorio, por la invitación y a Venevisión. ¿Cómo va la discusión del presupuesto 2023 considerando los retos que se le presentan al país y lo que se ha suscitado en las semanas recientes? Bueno, una gran expectativa que tiene todo el país, incluso los diputados de la Asamblea Nacional, en esta discusión de presupuesto, donde a pesar de las sanciones y de toda esta situación económica que estamos viviendo, hay más recursos que el presupuesto anterior, pero menos asignación para los estados, gobernaciones y alcaldías, lo cual pues pone en riesgo la, distribución, la autonomía y la acción de gobierno en cada uno de los estados y los municipios, porque se apela a un centralismo que hoy pudiera generar un riesgo en la gestión de gobierno del próximo año. Ese es el mensaje que se está enviando con el presupuesto o la ley de presupuestos que se está aprobando para el año que viene. Centralismo, un gobierno más centralizado, un poder ejecutivo más centralizado y menos federal. Sí, totalmente. Lo hemos visto no solamente en la distribución del presupuesto, que está en plena discusión, y también la presentación de leyes como la ley del Estado comunal y la ley de la orgánica del sistema financiero comunal. Nosotros, pues, dentro de este ámbito, pues, hacemos votos para que el gobierno termine de incluir los beneficios laborales de los trabajadores, que son más de 5 millones de trabajadores del sector público, en la cual requieren, pues, un sueldo y un salario digno que permita, enfrentar la grave crisis económica que hoy vive Venezuela. ¿Cómo se puede ayudar a solventar la situación? ¿Creen desde Avanzada Progresista que lo ideal sería para solventar la situación de los trabajadores públicos tener un Estado más pequeño o de buenas a primeras, en primera instancia, es atender directamente a los trabajadores mejorando los salarios? Bueno, desde Avanzada Progresista lo más importante es que el gobierno nacional cumpla su palabra y de una buena vez termine de anclar el salario al petro, como lo dijeron, porque hoy un petro está en un valor muy superior al que tiene el salario de los venezolanos. Yo creo que más allá de reivindicaciones es cumplir con la palabra de anclar el salario de este sector al petro y que pueda existir en el presupuesto nacional, bueno, las asignaciones necesarias para solventar esta crisis que estamos viviendo el día de hoy y atender a cada uno de los sectores de la vida nacional. ¿Cómo ha ido viviendo el Estado Táchira, hablando ya de su entidad, cómo ha ido viviendo el Estado Táchira la reapertura progresiva de la frontera y de cara a lo que va a ser a la apertura total de la frontera en cuestión de unos 15, 20 días? Sí, efectivamente, una gran expectativa en la zona de frontera en el Estado Táchira, toda vez que la reapertura ha sido de manera progresiva. Es una apertura que requerimos donde en las próximas horas se debe habilitar el puente a Tiendita, donde ahí comercializará la mayor parte de los productos de Venezuela hacia Colombia, de Colombia hacia Venezuela, y que todas las empresas están a la expectativa en la zona de frontera en el Estado Táchira y también todos los ciudadanos en poder generar un dinamismo económico que nos permita, bueno, consolidar la economía a nivel nacional y en el Estado Táchira, porque hay una gran particularidad. Recordemos que en el Estado Táchira la divisa que circula es el peso, más allá que el dólar, y obviamente el bolívar ante este escenario es muy débil. Y nosotros pues hacemos votos de que de una buena vez la frontera comience a ser abierta, como el próximo día será, pero sin restricciones de ningún tipo. ¿Cómo puede ser competitiva la industria y en líneas generales los productores venezolanos en una reapertura y un intercambio fronterizo con Colombia? Bueno, en esta reapertura, este intercambio, pues obviamente estamos en desventaja. Colombia tiene mucho más tiempo dinamizando su economía, no viene de un cierre de frontera, es un país que no tiene sanciones, Venezuela sí las tiene, y tenemos que sortear esos obstáculos de que debe haber atención al empresario, Gregorio, incentivo en créditos para los pequeños y medianos productores y que de una buena vez los aranceles y los procesos económicos sean de manera rápida y expedita y que no exista burocracia, porque la burocracia se puede comer un proceso de importación en 5 días fácilmente, cuando Colombia lo hace en un solo día. El mensaje que se envía más allá del simple hecho, y me refiero a la reapertura del puente de las Tienditas, que se da hoy
15 de diciembre. Ese levantar los containers, ¿qué mensajes se está enviando al mundo y en específico a Colombia? Bueno, aquí hay dos mensajes claros. Primero, que fue un gran error poner estos containers allí. La frontera nunca debió haber estado cerrada. Y el segundo mensaje es que Venezuela y el gobierno nacional tiene la disposición de generar una nueva relación con Colombia sin ningún tipo de obstáculos y que permita a través de los dos presidentes, el presidente Nicolás Maduro y el presidente Petro, que se genere un intercambio comercial binacional donde esté por encima de cualquier situación el interés de ambas naciones. Viendo lo convulso del mapa geopolítico latinoamericano en las últimas semanas, ¿cómo se perfilan, cómo se proyectan las relaciones internacionales de Venezuela con otros países de la región para el año que viene desde su punto de vista? Bueno, mira, es una gran expectativa que tiene toda Latinoamérica. Nuestro principal aliado, sin duda alguna, es nuestro vecino Colombia en Latinoamérica, y que con estas relaciones entre Colombia y Venezuela, donde se han ido, afianzando, es importante tener una orientación hacia los distintos temas, como el tema de la movilidad, el tema comercial, el tema de los derechos humanos, el tema de la cultura y la ciencia, y también el impacto ambiental entre ambas naciones. Yo creo que para Venezuela es súper importante, y así se está haciendo desde el gobierno nacional y también los sectores como la Asamblea Nacional en el grupo de amistad parlamentaria, donde se está haciendo un trabajo importante de mucho nivel. ¿Qué se ha tocado? Para ¿Qué temas poder, se ha tocado? Sí, varios temas, como el tema del intercambio cultural, el intercambio comercial, el tema ambiental, afianzar las relaciones de ambos parlamentos y trabajar en leyes comunes por una ley de fronteras. Venezuela está trabajando en una ley de fronteras y también Colombia está trabajando en una ley de fronteras. Recordemos que la frontera, pues el Táchira quedó exceptuado del tema de las zonas económicas especiales por su particularidad, pero que es una gran oportunidad para el país, para Venezuela, para el gobierno de Venezuela y de Colombia, en poder ir en función de una ley de fronteras que pueda englobar todo este tema de intercambio comercial. ¿Y el tema de la migración lo regularía también? Sí, hay una importante propuesta que nosotros hemos venido impulsando sobre el tema de la migración, sobre el tema de los derechos humanos. La ONU y ACNUR, que han venido trabajando, Colombia está dispuesta y Venezuela ha tenido una disposición importante en poder trabajar en este particular, y que esperemos que sea para el beneficio de todos los habitantes de la frontera. Pensando en el diálogo, pensando en resultados para los habitantes, ¿hacia dónde cree usted que debe orientarse, viendo que probablemente se reanude el diálogo en el 2023 y no en lo que queda del mes de diciembre? ¿Hacia dónde debe orientarse el diálogo entre gobierno y oposición el próximo año? Bueno, primero, las condiciones electorales, que son fundamentales para poder ir a un proceso electoral donde todos vayamos representados. Segundo, que este diálogo vaya con resultados y propuestas concisas para ser materializados en los resultados y beneficios para los ciudadanos. En este dinero que se está desbloqueando en el exterior, que son más de 3.000 millones de dólares, ¿cómo se va a distribuir? ¿A través de cuáles programas, cuáles planes y cuál es el sector de la población que va a ser beneficiado en estos sectores? Y hacerle seguimiento sobre estos recursos tan importantes, que al final, Gregorio, es dinero de los venezolanos y para los venezolanos. ¿Va a participar Avanzada Progresista en las primarias? Mira, Avanzada Progresista tiene un debate interno muy interesante sobre el tema de primarias. Creo que nosotros hemos dado muestras y nuestra visión sobre unas primarias que no deben ser excluyentes. Unas primarias van más allá del tema de la unidad, pero que tal como se está planteando en este momento por el G4, pues es una primaria de un sector de la población, y bueno, ellos harán sus primarias, y la Alianza Democrática y los demás factores pues generarán su mecanismo para poner su candidato o candidata a la presidencia de la República. ¿Y la posibilidad de que haya una candidatura entre todas las oposiciones? Sí, eso es lo ideal. Nosotros queremos que haya un solo candidato entre todos estos sectores de oposición, que a la final vayan a aglutinar todo y vaya frente al gobierno unido en el 2020. ¿Cuál es el mecanismo más posible, más probable para que se pueda alcanzar ese consenso, entre ese acuerdo, ese candidato unitario entre todas las facciones? El gran acuerdo nacional, un acuerdo nacional, un consenso que permite en un consenso generar estos sectores, porque al final las primarias nos dejan muchas heridas, y las primarias requieren la inversión de mucho dinero que es necesario para la campaña y que es necesario para los venezolanos, y que hoy Venezuela no está para dilapidar dinero en unas elecciones primarias ni tampoco. Esto no quiere decir que no vaya a existir unidad. Tenemos que ir a consolidar un acuerdo nacional donde permitan todos los sectores, como pasó en Colombia. En Colombia hubo una consulta sobre los distintos sectores que hacen vida política
Pacto Histórico, el grupo donde estaba el candidato Rodolfo Hernández y Fico, donde se generó un solo candidato y al final fueron a una consulta en la segunda vuelta. Viendo el panorama, ya habíamos hablado de la situación económica, el tema del presupuesto 2023, cómo podría afectar lo que se ha dado en las últimas semanas a esto, pero cómo poder afrontar desde la Asamblea Nacional con medidas el tema de la inflación, viendo sobre todo lo que ha pasado en los últimos días con el precio del dólar. Bueno, sin duda alguna, desde que se presenta el presupuesto general de la Nación, pasan horas y de una vez se sigue devaluando. Cuando le llega a las alcaldías y las gobernaciones son menos recursos. Bueno, anclar esos recursos al petro, que es tan importante, porque aquí se ancla todo al petro. Se anclan los servicios públicos al petro, se ancla el pago de los aranceles en petro, el pago del pasaporte, etcétera, etcétera, o de la tasa del Banco Central que esté más alta en ese momento, pero no se ancla el dinero de los venezolanos al presupuesto nacional para que no se devalúe. Entonces, eso es una manera de nosotros poder impulsar y garantizar y distribuir esos recursos equitativamente a los estados y a las regiones. Ya para finalizar, una última pregunta, nos queda un minuto. ¿Cómo se encuentra Táchira? Bueno, Táchira se encuentra a la expectativa, luchando en esta situación política también por ser una frontera abierta al intercambio comercial y también pues se siente también, está de luto porque en los recientes días lastimosamente murió una niña que iba a pasar hacia el vecino país de Colombia y que la ambulancia no pudo pasar por el puente Boca de Grita, donde perdió la vida, donde no pudo pasar la ambulancia y tuvieron que bajar a la niña en una carretilla y al desconectarla del oxígeno lamentablemente perdió la vida. Yo creo que esto debe llamarnos la atención a todos los venezolanos y que el Ministerio Público haga una investigación seria de esto y que también la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional haga seguimiento para determinar las responsabilidades, Gregorio. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estuvo con nosotros Gustavo Rangel, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, secretario general de Avanzada Progresista en esa entidad, es miembro de la Comisión de Contraloría y miembro del Grupo de Amistad para Colombia, ambos en el Parlamento Nacional. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina.